Hoy tengo un invitado que me hace especial ilusión y por dos razones. La primera es que es el culpable de que yo descubriera las posibilidades del no-code cuando trabajaba como CMO de Lambot, y la segunda es precisamente poder charlar con uno de los fundadores de una de mis herramientas favoritas. Hoy queremos conocer a Fran, la persona detrás de todo esto, y profundizar acerca de cómo ha sido vivir esta montaña rusa del emprendimiento, el no-code y lo importante que es cuidar la salud mental. Para hablar de todo esto, y por supuesto de no-code, se ha venido hoy por aquí. Bienvenido, Fran. Hola Alex, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y lo primero es que queremos centrar esta primera parte del podcast en ti. Sobre todo, hay algo que me está empezando a chocar un poquito, que es que he revisado tu perfil en LinkedIn y me llama la atención que eres ingeniero industrial, ¿vale? Ajá. Y eso está empezando a ser algo como una coñita interna dentro del podcast o una especie de patrón, porque veo como muchos ingenieros industriales que acaban reconvirtiéndose y saliendo de ese mundo. Pero me gustaría entender, ¿qué te lleva a estudiar ingeniería industrial? No, eso es remontarnos muchísimo, ¿eh? Pero, pero vamos a intentarlo. Pues yo casi en su momento, hace más de 20 años, creo que no tenía muy claro lo que quería hacer. Y me cogí todas las posibilidades. Dije, oye, lo de estudiar una carrera creo que tiene buena pinta, universidad, y me apetecía un poco ese rollo en ese momento vital. Así que me puse a ver con la nota que tenía en ese momento que a dónde podía llegar y empecé a descartar todo lo que no me gustaba. Al final me quedaron 3 o 4 opciones. Una de esas era diseño industrial, Ujú. ingeniería industrial, todo un poco industrial. Y bueno, acabé en ingeniería, hice primero una técnica, 3 años, mecánica, y me di cuenta de que no me gustaba nada. Es importante porque ahí entré en contacto con algunas cosas que luego analizándolo y viéndolo con perspectiva me han definido, me han ayudado mucho en este camino. Ujú. Yo acabé haciendo un proyecto final de carrera de automatización de automatismos industriales, de PLCs y estas cosas Ujú. joder, viéndolo ahora, es como curioso. Yo solo iba a clase de 3 o 4 asignaturas que tenían que ver siempre o con programación, Ujú. dimos C, dimos Visual Basic en la carrera, ¿no? Y fueron cosas que a mí me marcaron mucho. Pero bueno, seguía con la línea de la ingeniería y cuando terminé dije, ostras, yo no quiero hacer lo que estoy viendo que hacen mis compañeros que ya han acabado y eso a mí no me gusta. Di un salto, me busqué otra forma de prolongar los estudios, de poder Ujú. irme de Erasmus, y etcétera. Hice ingeniería en organización industrial Ujú. y después de esos 2 años me di cuenta de que tampoco era lo mío, no me gustaba. Así que estuve deambulando un tiempo por ahí, pero bueno, un poco es como caí en ingeniería. Es el problema que yo creo que hay muchas veces. A esa edad no sabemos muchas veces lo que queremos, no sabemos qué es lo que queremos ser en el futuro y qué profesiones nos vamos a encontrar. Ya ves, con el Ya, marketing y el marketing centrado, orientado a startups, con la ingeniería, ¿cómo casa eso? justo. Profundizaremos en ese salto, pero me gustaría saber, además, teniendo muy claro que no era una carrera que fuera vocación, ¿cómo fue ese primer año de entrar en ingeniería y encontrarte con esas asignaturas tan bonitas que te pusieron? El primer año fue duro, porque yo descubrí enseguida la cafetería, que siempre me tiraba mucho más que las clases. Entonces, tuve que montar un sistema a partir del segundo año si quería salir de ahí en algún momento. Y bueno, me especialicé muchísimo, yo creo que es para lo que me vino bien la ingeniería, en saber cómo aprobar exámenes, ¿no? Las Ujú. asignaturas que no me interesaban, creo que mi cerebro, lo que supo adaptarse bien es, vale, ¿cómo vamos a probar aquí con el mínimo esfuerzo posible? ¿De dónde podemos conseguir los apuntes? ¿Cómo preparamos el temario? ¿Qué hacemos con los ejercicios? Y un poco fue la estructura que seguí. Me vino bien. Yo siempre he sido un malísimo estudiante, Ujú. pero sobre todo cuando algo no me interesa. Entonces, lo que me sirvió también fue para darme cuenta de que no puedo hacer cosas que no me interesen, porque no Claro. tiene ningún sentido. Es que yo creo que eso es precisamente el único aprendizaje que te llevas de la ingeniería, el buscarte la vida y buscarte la vida bien y de la manera más eficiente.
La verdad es Porque, que Alex, recuérdame tú qué hiciste. yo hice ingeniería mecánica también. Mecánica también. Mecánica, sí. Ostras, cuántos paralelismos. 100%. Y mucha gente que se ha pasado por el podcast y que está ahora metida en el mundo del no-code vienen de este background, ¿no? Por eso creo que es interesante. Pero yo también el primer año de la carrera descubrí que me gustaba todo menos la ingeniería de la ingeniería y, y eso me llevó a tener que buscarme la vida para probar, ¿no? Pero vamos a hablar de ese cambio, ¿no? De ese giro de quizá 180 grados o no sé cuántos grados, pero muchísimo, que es el mundo del emprendimiento y más en concreto el marketing online, ¿no? Y creo que una de las grandes cosas que te ayudan a esto es encontrar referentes o que tengas un círculo cercano que esté metido en esto. En tu caso, ¿cómo fue eso, no? ¿Qué te lleva a dar este giro en tu carrera y cómo descubres que existe el mundo del emprendimiento? Pues buena pregunta. También es remontarse muchísimo, a lo mejor Siempre. 12, 13, 14 años, pero sí que recuerdo que en ese momento yo estaba después de las ingenierías, de probar incluso con algunos másters, no acabé ninguno, pero me fui a Polonia de Erasmus, vine con muy buenas notas, trabajé muchísimo allí, te puedes imaginar, y eso me abrió algunas puertas de becas y trabajar en un instituto de investigación y la verdad es que fueron experiencias muy buenas, pero yo notaba que, vale, estoy aquí 2 años, no tengo un mal trabajo, no tengo un mal sueldo, pero no estoy haciendo algo que yo me levante con ganas todos los días. Y la forma que tuve de solucionarlo fue empezando a estudiar y a entender. A mí el tema de las empresas, de gestionar empresas, siempre me había llamado la atención. Y en ese momento, pues, tema startups también estaba un poco empezando a ponerse de moda aquí en España, ¿no? Ujú. Y nacían los primeros ecosistemas, las primeras aceleradoras, incubadoras, y estábamos en ese momento. Yo recuerdo que el gran referente mío allí fue Javier Mejías, que seguro que conocerás. Tenía un blog en su momento, era Ujú. muy activo y era la persona, lo tengo cerquita además, aquí en Valencia, estaba por aquel entonces y bueno, él me permitió profundizar, darme cuenta de que lo que contaba era súper interesante para mí, empezar a Ujú. buscar otras referencias a partir de ahí y bueno, ya fui poniendo la cabeza en modalidad emprendimiento, Ujú. podríamos decir. Y a partir de ahí, pues ya voy cogiendo y engañando o persuadiendo a algunos amigos que tenía cerca y empezamos a hacer cosas juntos. Qué bueno. Fue un poco, fue un poco los primeros pasos o cómo empiezo en este mundo. Qué bueno. La verdad es que Javi Mejía sigue siendo un referente 20 años después. Yo, Sí. de hecho, recuerdo que cuando estaba en Abanca tuve la oportunidad de charlar con él y de todo el ecosistema emprendedor que conocí en aquella época me pareció la mejor persona que conocí. Así que un saludo, Javi, si nos estás escuchando. Pero eres el culpable de que estemos hoy aquí, ¿no? Entras en ese mundo de startups. He contado, ¿vale? Tu LinkedIn. He visto 4. Probablemente haya más. Pero, ¿por qué repetir? Probablemente haya más o probablemente haya menos. En realidad, SLs solo he cofundado dos. Ujú. Eh, la primera, en 2011 o por ahí, Urban Sherpas, que era como lo que es hoy Globo, pero antes de Globo. Ujú. Entonces estábamos todavía con la crisis coleteando, Valencia estaba bastante jodida en ese momento y teníamos un equipo sin experiencia de gente que con cervezas mediante lo hacía muy bien, es decir, como colegas ok, pero como Ujú. compañeros de trabajo, como equipo, como socios, teníamos fricciones, la verdad, y problemas. Y eso duró pues 3 años, pivotamos 2 veces el modelo y una de ellas, además, Javi fue el gran culpable. Javi Mejías pedimos una consultoría con él y dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Esto no tiene ningún sentido por esto, por esto, por esto, por esto. Y la verdad es que lo vimos súper claro y eso nos llevó a cambiar el modelo siempre hablando del same day delivery, del instant delivery y estas cosas Ujú. que eran lo que hacíamos. Como experiencia fue la bomba, porque fueron 3 años de no tener ni idea. Yo no sabía nada, absolutamente nada de marketing y cuando me junto con mis amigos, entramos en Business Booster, la aceleradora,
que había por aquel entonces en Valencia y arrancamos, nos dijimos, vale, ¿qué va a hacer cada uno? Está claro que pues este sabe un poco de ordenadores, este sabe un poco de diseño y yo pues estaba ahí un poco en tierra de nadie y dije, vale, pues yo como tengo redes sociales y vosotros no, voy a ser el de marketing. Bien. Ese fue el criterio un poco. Y a partir de ahí me fui metiendo. Nunca he estudiado, nunca he hecho un curso de nada, la verdad. Y bueno, todos los autoaprendizajes o todos los aprendizajes que he ido a raíz de equivocarme y de pegarme contra el muro muchas veces, pues ha sido como he ido aprendiendo todo esto. Qué bueno. Qué bueno, pues se ve que te gustó. Le cogiste el gustillo al mundo del marketing y le cogiste el gustillo al mundo del emprendimiento, ¿no? Y sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión acerca de cómo esa experiencia, ¿no? De que hablábamos de ingeniería industrial, de buscarte la vida, te ha ayudado para dar ese salto al mundo del marketing y empezar a navegar por él. ¿Qué crees que sacas de ese aprendizaje de la carrera? Yo en mi caso concreto, creo que sí que me sirvió para moldear de alguna forma mi cerebro y permitirme adaptarme a circunstancias muy diferentes, a proyectos muy distintos y poder encajar. Yo siempre el problema que he tenido es que cuando me gusta algo, cuando me apasiona algo, me meto muy a fondo y igual pierdo la perspectiva, pero para que suceda eso me tiene que atraer muchísimo. Ujú. Ese no era, o eso no lo consiguió la ingeniería, pero que sí considero que me dio las herramientas para poder luego tener más facilidad para encontrarlo y poder ejecutar bien y adaptarme al rol que tenía que hacer. Qué bueno. Entonces, sin duda eso luego también me puso en contacto con gente, más allá de los amigos que puedan haber nacido ahí, pues de hecho el primer grupo de emprendedores nace de la universidad. Ujú. Así que, bueno, eso es un añadido que el network y la red de networking que te abre, pues es importante también. Qué bueno. Pues toda esa experiencia te acaba llevando hacia una de las partes más relevantes para el ecosistema no-code y yo creo que es parte de que esto se llame no-code y es que eres cofundador y CMO de Lambot hasta el 2020. Su día estuvimos charlando con Jackie aquí en este podcast, de hecho fue de los Ujú. primeros en pasarse por aquí, pero me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista, bueno, primero cómo nace y cómo decides meterte en el proyecto. ¿Cómo nace Lambot? Wow, aquí voy a intentar hacerlo rápido porque esta parte también es... pues Lambot nace antes de la idea de Lambot, en realidad. Nos juntamos Jackie, mi antiguo socio, el CEO de Lambot, una de las personas con las que había montado el proyecto anterior, y yo. Y entre los tres empezamos a darle vueltas a un modelo que había en Estados Unidos en aquel momento que se llamaba Magic. Era básicamente un número de teléfono al que le podías enviar un SMS, estamos en USA, y ese número de teléfono resolvía cualquier necesidad que tuvieran las personas, ¿no? Ujú. A los tres nos llama mucho la atención, ya que estaba cerrando su empresa en Lanzadera, la primera edición de Lanzadera. Yo estaba acabando también el concurso de acreedores de mi empresa y bueno, coincidimos en el tiempo en ese momento, decidimos entrar en Demium Startup, la aceleradora, nos cogen, pero cuando entramos en ese fin de semana de aceleración, incubación y desarrollar proyectos, presentarlos y tal, mi antiguo socio se cae y nos quedamos solo de aquí y yo sin parte o sin Ujú. pata técnica, ¿no? Que era lo que él iba a aportar. Y en ese momento, bueno, pues entramos en Demium, nos cogen, estamos ahí 4 meses, ampliamos equipo, empezamos a crecer y siempre con el modelo este de un mayordomo, en nuestro caso lo adaptamos hacia WhatsApp. Ujú. Eh, Esto se llamaba Jexir, la verdad es que funcionó muy bien, llegamos a ser 18, 20 personas en el equipo con una ronda pre-seed muy pequeñita y el problema que vimos es que operativamente era muy complicado, la gente nos pedía desde viajes, comida, regalos, productos físicos de todo tipo y era una locura. Probamos diferentes modelos, oye, nos centramos en viajes, nos centramos en e-commerce y siempre era muy difícil escalarlo porque necesitabas muchas personas dando soporte y al otro lado del WhatsApp.
A todo esto, en aquel momento, WhatsApp no tenía API, Ya. 2015 no tenía API abierta, entonces te puedes imaginar que nosotros conseguimos para que hubiesen 15 personas atendiendo pedidos, que era lo que necesitamos, esa era la poca escalabilidad que tenía el proyecto, pues facturando muy, 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 muy poco, teníamos muchas personas y necesitábamos que estuvieran todas conectadas respondiendo al mismo tiempo. Claro, eso WhatsApp no lo permitía, así que Ujú. tuvimos que buscar soluciones creativas. Conectarnos a WhatsApp por una puerta trasera medio abierta y gracias a eso, en un momento dado decidimos empezar a facturar o necesitamos que no podemos vivir solo de la inversión sin generar negocio real, ¿no? Entonces, Ujú. es en ese momento pivotamos y ofrecemos lo que habíamos desarrollado para nosotros gestionar tantas peticiones de WhatsApp, tantos mensajes con tantos agentes al mismo tiempo, decidimos ofrecérselo a las empresas. Veíamos que tenía sentido, que interesaba muchísimo y que saldría bien rápido. La verdad es que salió bien, en ese momento se llama Hello Me, que es como se llama la SL en realidad del Ambot, Ujú. y Hello Me el problema que tenía es que cuando WhatsApp se le cruzaban los cables, una vez cada 2, 3 meses, hacía un baneo general a todos los que estábamos conectados mal y eso quiere decir perder los teléfonos, con lo cual los clientes Claro. era, era bastante Era frustrante complicado, sí. y lidiar con las quejas y los problemas también. Conclusión, decidimos lanzar un canal más independiente y ahí fue cuando empezamos, vale, todo lo que hemos desarrollado para WhatsApp, vamos ahora a orientarlo hacia otro canal. Y si probamos la web, el típico live chat, como Intercom, Drift, por ejemplo, que empezó así Lambot. Y con la parte de chatbots, nosotros ya teníamos todo eso desarrollado a raíz de los proyectos anteriores, digamos, los modelos anteriores, Ujú. y fue muy fácil tener chatbots en modalidad live chat. Hasta que un día un bug nos bloquea toda la página, el live chat está pantalla completa y lo que nos dimos cuenta es que, aparte de que los clientes, algunos estaban muy enfadados, en nosotros habíamos generado más leads, la conversión se había disparado una barbaridad. Ujú. Dijimos, ¿qué ha Ojo. pasado aquí? Espérate, que esto es un bug que puede significar algo. Y totalmente, totalmente. Eso fue el inicio del Ambot. A partir de ahí decidimos darle una posibilidad a ese modelo, digamos, full page, que no existía, nadie había hecho nada parecido antes, y lo propusimos en Produjan. Estuvimos un mes trabajando para ese lanzamiento, salió todo mal, todo lo que puede salir mal en un lanzamiento de Produjan, todo, todo, todo salió mal, pero fuimos primeros. O sea, y eso para nosotros fue como Brutal. la demostración clarísima de que lo que estamos haciendo va a algún sitio, tiene algún sentido. En ese momento valía la pena seguir explorando. Me parece muy interesante hablar un poquito acerca del papel que ha jugado incubadoras como Demium, ¿no? Yo me llevo muy bien con ellos y creo que hacen un papel maravilloso, pero me gustaría saber en tu experiencia si crees que Lambo te hubiera asistido si no hubierais pasado por allí. Ujú. Pues en nuestro caso, y te diré además que no es aplicable a todos los emprendedores, pero en nuestro caso, con el tiempo he entendido que sí, mucho más de lo que yo pensaba antes, porque justo cuando empezamos y nos planteamos, pusimos sobre la mesa, oye, y la opción de entrar en una aceleradora, siendo todos emprendedores de segunda generación, digamos, es decir, ya habíamos hecho un proyecto antes Ujú. y podíamos haber pensado que no nos hacía falta, que no necesitábamos. Aún así, en ese momento consideramos que aumentaría la probabilidad de que el proyecto funcionara bien y simplemente por eso valía la pena intentarlo. La realidad del resultado es que estamos muy contentos. Demiu sigue formando parte del consejo de Lambot y si no hubiese sido por ellos, pues quizás Lambot no existiría a día de hoy. Nos pusieron muchos medios al principio, nos ayudaron un montón, nos dieron muchas formaciones, tanto Jorge Dobón como Ismael Teijón, que estaba también en aquel momento en Demium, Ujú. y nos pusieron también en contacto con el inversor, con Iker Marcaide, que hizo la primera, que confió en nosotros antes que nadie. Entonces, solo por eso, pero bueno, la relación ha sido Qué bueno, buenísima y la verdad es que muy necesario, sí, en nuestro caso qué sí. bueno. Genial, pues vamos a meternos más hacia el mundo del no-code, ¿vale? Y es que yo os conocí como herramienta no-code para crear chatbots. Entonces, antes de meternos en por qué ese posicionamiento,
¿Qué es el no-code para ti? Ujú. ¿Qué es el no-code para mí? Em, pues como el empoderamiento ya te lo has atribuido tú y eso no vale. No, para mí el no-code realmente es, es la capacidad de poder construir cosas que te aporten valor o que aporten valor a otros o que aporten valor al mundo y lógicamente evitando o sorteando las barreras que a la mayoría de nosotros nos impone la programación por una cuestión Ujú. personal o no. En mi caso, yo lo he intentado varias veces, pero no se me da bien, no se me da bien aprender a desarrollar un lenguaje. Mientras que el no-code, unir bloques, entender los flujos, relacionar las bases de datos y los distintos campos y, en definitiva, todo lo que tiene el no-code, que está muy cercano a la programación en muchos aspectos, sí que he sido capaz de adaptarme y poder trabajar con este tipo de tecnología, vamos a decir. Y por lo tanto, para mí es esa capacidad de poder crear, de poder crear cosas que tengo en la cabeza. Es un poco la analogía, podría ser, yo he trabajado muchos años con WordPress Ujú. antes de dar el salto a Webflow u otras herramientas. Y en WordPress siempre ha habido una limitación. WordPress es no code, por supuesto, pero siempre ha Claro. estado la limitación de lo que puedes llegar a crear hasta que lleva Webflow y para mí la cosa que hace que me enamore de Webflow es que puedes crear lo que se te pase por la cabeza, absolutamente todo. Obviamente necesitas saber cómo se hace, pero puedes hacerlo, tienes la capacidad de hacerlo. Y para mí eso es lo más importante. Qué bueno. ¿Y cómo decidís? Bueno, imagino que decides en gran medida posicionar Lambot hacia ese mercado. Sí, sí, además esto fue una cosa mía que en algún momento me acuerdo que algunos compañeros me decían, para un poquito con el tema del no-code, que estás ya pesado. Eh, Porque para mí fue un cambio realmente importante o impactante en mi vida, porque era lo que yo venía haciendo toda mi carrera profesional. eh, Ujú. Montando cosas pues desde hace 20 años que monto historias, empezando con PrestaShops, Magentos, WordPress y muchas movidas para otros, para mí, para proyectos, para historias. Y claro, siempre he tenido ese problema de no soy capaz, no puedo programar, por lo tanto tengo limitaciones. Es cierto que durante un periodo de tiempo con WordPress me sentía muy a gusto porque necesito hacer un gestor de reservas. Pues hay un plugin que lo enchufas, lo conectas y te crea un gestor de reservas, por ejemplo. Pero siempre había esos límites hasta que empiezo a conectar distintas herramientas. Hace mucho tiempo descubro, antes de Zapier, If This and That, y eso como que la sensación ya ahí era de, hostia, ahora puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Eso se maximiza con Zapier, se maximiza incluso más con Integromat y con los SaaS que empiezan a aparecer e inundar Martech, ¿no? La tecnología relacionada con marketing sobre todo, que era lo mío. Teníamos pocos recursos, yo no tenía equipo, entonces necesitaba tener esa capacidad de construir cosas, herramientas internas de una forma muy rápida y ágil, sin tener que depender de departamentos de ingeniería, producto, etcétera. Y cuando descubro que todo esto que llevo tanto tiempo haciendo tiene una etiqueta, recibe un nombre, fue en ese momento, yo creo que se lo oí por primera vez a Ventosel, de Ujú. MakerPad. Y luego Vlad, el CEO de Black Mandalin de Webflow, empieza también a hacer ruido, ¿no? Y a coger esa banderita del no-code. Y para mí fue algo muy importante porque es como, vale, ya sé, ya le puedo llamar de alguna forma a lo que yo hago y eso fue muy trascendental. Entonces, claro, a partir de ese momento me vuelvo loco. Ya lo estaba en realidad no, vamos a utilizar esta herramienta, vamos a hacer el proceso de esta manera, pero claro, en aquel momento ya tenía el argumento de autoridad de, no, es que esto es no code y el CEO de Webflow dice que se hace así y se hace así. Entonces yo la oportunidad la vi muy clara. Lambot precisamente por comentarios de nuestros clientes y feedback, todo el mundo lo relaciona mucho con los Lego, ¿no? Em, con juntar piezas, juntar bloques diferentes para crear cosas mucho más avanzadas que las diferentes piezas sueltas o individuales.
Y un poco con esa esencia teníamos clarísimo, a nosotros nos cuadraba, era el momento perfecto porque todavía no había este boom. Ahora, una de cada 10 herramientas es no code for lo que añade lo que quieras ahí, ¿no? Pero en ese momento no, en ese momento yo creo que fue un buen movimiento, un buen paso, fuimos rápidos y de alguna manera expresaba muy bien la propuesta de valor de Lambot, orientada a los Ujú, chatbots y no code. ujú, 100%. ¿Y crees que esa propuesta de valor o ese posicionamiento de no code se entendía por parte del mercado o teníais que explicárselo? En ese momento había que explicarlo. Sí que es verdad que teníamos claro también que nuestro cliente ideal o uno de nuestros buyer persona, digamos, que utilizaban Lambot y que les sacaban mucho, mucho, mucho más partido que el resto, eran los perfiles de tipo maker o freelancers, gente con experiencia manejando y trasteando herramientas que cogían Lambot y en manos de esas personas Lambot hacían cosas muy por encima de la media. Eso lo vimos porque al tener un inicio en Product Hunt y apoyarnos siempre tanto en esa comunidad, en Product Hunt hay mucho gente de... eh, gente muy maker, gente que crea muchas cosas, hay mucho freelance, hay mucho startupero, entonces para nosotros era un público perfecto. Luego podíamos salir de ahí a agencias de marketing y otro tipo de perfiles que no hacían cosas tan avanzadas, por lo tanto, el riesgo de perderlos, el riesgo de que tengan ese engagement necesario con la herramienta, pues era muy alto en ese caso. Mientras que en los makers, oye, cogían los makers, Claro. hacían un flujo, optimizaban a tope, conectaban con 4 cosas, webhooks, eso ya no lo van a quitar, eso les funciona bien, les da buenos resultados, lo van a dejar ahí durante mucho tiempo. Qué bueno. Y, y yo creo que en ese momento sí, por lo tanto sí que fue acertado utilizar el no code y sacar la bandera rápido y por supuesto hacía falta explicarlo. Oye, esto es desarrollo visual, tú no necesitas saber programar Ujú. para crear flujos muy potentes. 100%. Y de hecho, como te decía, tienes mucha parte de que yo esté hoy aquí. Yo lancé No Code Eso me Hackers ha y sorprendido, tengo que decirte, me perdón. me encontré un directo que hacíais con Javi Consuegra, que lo hacías ¿Sí? tú y que contabas cómo podías utilizar Lambot y MailChimp para captar leads para tu lista de correo y me Ajá. explotó la cabeza y dije, yo tengo que probar esto. Y eso fue lo que me abrió las puertas a, primero, conocer Lambot y segundo, descubrir, hostia, aquí hay algo que es muy potente, ¿no? Lo que dices tú, ese clic de, ostras, ya son cosas potentes, tiene un nombre y se pueden hacer movidas que hasta hace un día yo pensaba que iba a ser completamente incapaz. Así que ahí te tengo que dar las gracias. Ole, ole, qué guay. Pues también a Javi. Me acuerdo que fue el El anti-webinar, anti-webinar. si no recuerdo mal, que era como en media hora empezar a bombardear con cosas a la gente y bueno, oye, me alegro un montón, la verdad. No 100%. tenía ni idea. Un saludiño a Javi también, que ha pasado por Pues, este podcast. un abrazo, tío. Vale, pues hablemos de anti-webinars y hablemos de pandemia y quizá de una nota no tan positiva, ¿no? Llega la pandemia, nos afecta a todos, para unos para bien, otros no tanto, y acabas dejando Lambot, ¿no? Me gustaría, dentro de lo posible, entender qué te lleva a tomar esta decisión. Bueno, pues como podrás imaginar, es una decisión en ese momento muy difícil de tomar, entonces tienen que ser unas circunstancias extraordinariamente complejas para que lleguemos a esa decisión. Y acelerando un poco por no hacerlo demasiado pesante, y, yo diría que para mí siempre considero que la gente que tiene Lambot en la empresa, aparte de que tengo muchos, muchos buenos amigos, el producto es una pasada, el equipo también y todo lo que hacemos, crecimiento, SaaS, es como, para mí era todo perfecto. ¿Qué pasa? Pues efectivamente, cuando llega la pandemia, a mí se me junta con otras cosas que tenía alrededor. Por ejemplo, yo estaba en Barcelona, llevaba varios años en Barcelona con el equipo y tuve que volverme porque estaba a punto de nacer mi hijo. Entonces se me junta la pandemia, el fin del presencial, Ujú. eh, el hijo en pandemia para un padre primerizo, el hospital que tuvimos que llevar ingresado
2 semanas al niño y la ronda de inversión que estábamos levantando en ese momento, el equipo que tenía que gestionar y todas las tareas que tenía un poco inundado. Y se me adelantó también varias semanas vamos, no estaba preparado lo suficiente, Ujú. podríamos decir. Entonces, esa situación se va haciendo cada vez más difícil de llevar, más difícil compaginar la paternidad con ser cofundador y tener que gestionar un equipo, tener que gestionar las personas, los inversores, la ronda que teníamos que levantar, las métricas, todo como que era demasiada presión y bueno, eso poco a poco va generando o va degenerando en que duerma menos, tenga ciertos problemas, empieza a tener demasiado estrés, que se va convirtiendo en ansiedad, que se va convirtiendo casi en depresión también. Y todo esto, lógicamente, es muy lento, pero acaba en un punto en el que yo no soy capaz de trabajar, de abrir el ordenador, de escribir un Slack o de hacer prácticamente nada. Obviamente hablo con mis socios, ya veníamos comentando y ellos la verdad es que se portaron todos genial conmigo. E intentamos ver, vale, pues me cojo unas vacaciones, pues me voy fuera, pues estoy desconectado. Y la verdad es que todo el mundo en Lambot, en ese sentido brutal, pero yo me he dado cuenta que no era capaz. Además, veía que tenía días que no veía a mi hijo. Yo me levantaba, me ponía a trabajar o a intentarlo según me pillara el día y no lo había visto cuando acababa de trabajar, ya era de noche y mi hijo ya estaba durmiendo. Vale, no lo había visto ese día y pensaba yo, joder, ¿qué está pasando? Ujú. Esto no puede seguir así. Por lo tanto, al final, la única conclusión que podíamos tomar era la de que me fuera. Fue una decisión mía y bueno, buscamos la mejor manera, lógicamente, para que mi salida tuviera el menor impacto posible. Y así fue. Básicamente no tuve otra alternativa, porque de haber seguido en Lambot, pues bueno, el equipo me costaba llevarlo, me costaba sacar las tareas, me costaba todo y yo consideraba Ujú. no, que era mejor poner a otra persona para hacer las cosas que hacía yo y que yo ya veríamos qué hacía en el futuro. Y la verdad es que cuando tomo esa decisión, se acaba esa etapa y estoy asumiéndolo. En ese momento yo estaba buscando ofertas de trabajo a ver si conseguía alguna historia que no tenía nada que ver ni con las startups, ni con el marketing, ni con ningún trabajo cualificado. Es decir, no tenía confianza, me costaba mucho prácticamente todo y Ujú. fue un periodo duro, o muy, muy duro. Qué valiente. Muchas gracias por contárnoslo. Lo primero, como decía, la salud mental es algo que a mí me preocupa, ¿no? Y es uno de los temas que intento sacar en todos los podcasts, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de que esto de emprender, que es muy bonito y que tiene momentos maravillosos y que te llena infinito, pero que tienes momentos muy difíciles, ¿no? Te cuelgas encima mochilas y vas Ujú, llevándolas, ¿no? Lo decías, que tengo a mi pareja, que tengo a mi hijo, que tengo que gestionar el equipo, que la ronda de inversión, que contestar este email, que es brutal, ¿no? ujú. Entonces, ¿crees que esto es algo que deberíamos nosotros, entre founders, hablar más? Sin duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo quiero pensar que lo que me pasó a mí y que en la empresa se vivió tan de cerca, em, me gustaría pensar que ha servido para algo, que los founders que siguen por lo menos están más relajados o pueden conciliar mejor su vida profesional con su vida personal y que esa dinámica cambió. Yo, desde luego, a día de hoy, con el proyecto en el que estoy, sí, desde luego, lo tengo clarísimo. Me encanta y trabajo cuando sea necesario, pero sé que necesito ese espacio para mí, para mi familia, para mis hobbies y para mis cosas. Y vamos, pues para mí es el mayor aprendizaje que saqué de esta situación y gracias que lo saqué y que lo puedo contar y que ahora ha pasado un tiempo, pero vamos, no, creo que lo he dejado bastante atrás. Creo que sí, creo que hace falta que se dé más que se visibilice más este problema, Ujú. que se hable más y que la gente lo exponga. Durante mucho tiempo parece que solo hemos dado relevancia y visibilidad a los éxitos de los emprendedores, pero muchos de esos éxitos, o hasta llegar ahí, están llenos de problemas mentales por el camino y de historias
entre socios y de personas que tienen que abandonar porque la mochila les pesa demasiado. Fue un poco lo que sucedió en mi caso. Y sí que estaría bien que hubiera más iniciativas. Por ejemplo, está Ancla Life, 100%. eh, que es muy necesario desde mi punto de vista, pero me quedo con una frase que te leí en tu hilo de los 2 años, buenísima, el último punto. No te quiero parafrasear porque no lo haría bien, pero bueno, decías que una de las cosas que te habías dado cuenta es que vivir tiene que estar por delante de trabajar, ¿no? Ujú. Y ¿cómo era esa frase que La decías? vida va A ver. primero. Ujú. Buenísimo, yo estoy súper de acuerdo. Además, vamos, para mí sería el aprendizaje más grande o más importante, más útil que puedes sacar de esos 2 años. Si has llegado a esa conclusión ya, es mucho mejor que tengas que llegar en el futuro después de haberte 100%. encontrado y haber tenido que solucionar algo. 100%. También creo que está habiendo como un cambio generacional o por lo menos un cambio de referentes, ¿no? Antes se admiraba a esa persona que estaba como full y que era startup, es tu vida y que estás solo enfocado en el proyecto y trabajas las 27 horas, respondes emails a las 11 de la noche. Sí. Y yo, por lo que voy cogiendo entre mis coetáneos, ¿no? Por ejemplo, uno de mis grandes referentes es Bosco Soler, es como, Ujú, ¿qué carajo haces contestándome a las 11 de la noche de un sábado? O sea, ¿qué estás ujú. haciendo mal en tu vida para que eso pase, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba justo en ese hilo de que a mí me ha ayudado el yoga y me ha ayudado el hacer ejercicio. Hoy no diría lo mismo porque tengo unas agujetas que flipas, pero ¿has encontrado alguna herramienta que te haya funcionado para gestionar esas emociones, ¿no? Y ahora que vuelves a estar metido en un proyecto, ¿qué has cambiado y qué haces de manera activa para evitarlo? Pues, buena pregunta. Yo en su momento, a mí me funcionó dejar todo. Yo necesitaba dormir. Era como si no solucionaba ese problema, iba a ser imposible todo lo demás. Así que dejé todo tipo de cafeína. Yo tomo mucho café, tomo mucha Coca-Cola, tomo mucho. Y abandoné absolutamente todo. Recuperé el ejercicio y era muy metódico en mis salidas a correr y pádel. Y bueno, todo eso alcohol también, por supuesto, 100% eliminado. Ahora no, ¿eh? Ahora tomo café, bebo alcohol y problema, hago menos deporte. Y lo estoy empezando a notar y es algo que además venía dándole vueltas la semana pasada. Y digo, ojo, porque ya tengo como pequeños avisos, yo ya conozco cómo funciona esto, al haber pasado por aquí, imagino que el proceso, si tuviera que tener una crisis de ese estilo, será parecido. Y bueno, las alarmas y los pilotos, además estoy muy pendiente y una de las cosas que tengo claras, el deporte es fundamental. Dormir bien es fundamental, mucho más de lo que pensaba. Yo antes dormía 4 o 5 horas y digo, es que no lo necesito, yo estoy bien durante el día, pero mentira. Ahora duermo 5 o 6 horas, pero es porque mi cuerpo lo decide así. Yo no pongo alarmas y no puedo seguir durmiendo, con lo cual, para mí el sueño, te diría el deporte y la alimentación, pero ahí pincho, así que no te lo voy a Ujú. decir. Qué bueno. Pues ahora tú vuelves a estar en un proyecto que es Ziki o Zique. Thinky, Thinky, vale, thinky. Sí. Thinky. ¿Por qué volver a meterte a un nuevo emprendimiento? ¿Y por qué meterte hasta la cocina? Bien, good question. Pues Thinky empiezo. Es curiosa la historia, pero es la primera empresa o la primera startup en la que invierto. Porque con la salida de Lambot, obviamente, tengo un capital, estaba parado en el banco, no tengo ni idea de bolsa, de criptos en aquel momento, ahora un poquitín sí, pero en aquel momento no sabía nada, así que claramente yo de lo único que entiendo es de startups. Y un día un emprendedor me contacta por LinkedIn, que tenían un SaaS, que hacían cosas de no code y que le gustaría hablar conmigo de marketing. Digo, oye, pues yo estaba en aquel momento sin hacer nada, hacía proyectos para freelance, hacía algún coda y estas cosas que te comenté el otro día, pero nada más, con lo cual yo estaba encantado de, oye, vamos a friquear y vamos a hablar de marketing y de lo que quieras. Y fui conociendo de esa manera al CEO de Thinky, que es Gonzalo, y fuimos generando esa relación hasta que en un momento dado yo decido, oye, estáis en ronda, a mí me gustaría invertir en el proyecto. Entro como inversor, seguimos con esa relación, sigo conociendo al equipo, conozco mejor el producto y veo un encaje muy bueno cuando Gonzalo me plantea la opción de, oye, ¿cómo podrías ayudarnos
como interim marketer o part-time o de alguna forma quería que estuviera involucrado el proyecto, yo también porque me gustaba y la única solución, la mejor que encontré para echarles una mano y que a la larga sería muy positivo también para mí, fue la de entrar full-time y esa fue mi propuesta. Yo en aquel momento no conocía a nadie que pudiera, que ya hubiese pasado por la fase en la que ellos estaban o en la que estamos a día de hoy. Yo afortunadamente sí, aunque el modelo es muy diferente, hay cosas que ya he hecho en el pasado, con lo cual hay que replicarlas solamente. Y bueno, consideraba que podía aportarles y ellos a mí también, y lo cierto es que así fue. Thinky me ha servido primero para seguir aprendiendo, ahora estoy aprendiendo mucho de modelos de marketing con un equipo de ventas, mientras Lambot sabes que es muy PLG, que es el producto el Ujú. que te hace conseguir más clientes. Ahora el modelo es completamente distinto. No tenemos en Thinking, no tenemos Trial o Freemium. Esto es onboarding, implantación, Ya. equipo de ventas, equipo de customer a tope y bueno, son cosas que yo nunca había tocado y me encantan, y me gustan también y estoy muy, muy, muy motivado con Thinky y joder, estoy muy agradecido también porque gracias a Thinky para mí era un salto, no había, porque yo me había desconectado completamente de la parte profesional, salvo los proyectos que hacía yo porque me apetecía, pero Ujú. trabajar con una empresa o para una empresa hacía mucho, mucho tiempo además y estaba con el problema de cómo reaccionar a mi cabeza. Y la verdad es que Qué bueno. brutal porque me ha servido para eso, principalmente recuperar la confianza y volver a estar otra vez 100% metido en estos temas que me encantan. Venga, pues te dejo una oportunidad para que nos hagas un pitch de qué es Thinky. Vale, pues Thinky yo lo describiría como una herramienta SaaS para que las pymes puedan crear todo tipo de aplicaciones de negocio sin conocimientos de programación, ¿vale? Y ahí es Ujú. donde entra el no-code. Cuando pensamos en no-code, habitualmente en estos entornos en los que estamos tú y yo, Ujú. siempre pensamos pues, en Airtable, en Notion, en Coda, en ClickUp, si quieres. Mientras que Thinky se sale un poco de esa línea. Es 100% no code igual, aunque la tecnología, hemos desarrollado con tecnología propia una solución no code, obvio. Pero nosotros no podemos vender que somos una solución no code porque las pymes no lo entenderían. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo tenemos que vender de otra manera. No tenemos o no podemos aprovechar la moloneidad de ser no code porque nuestro público no lo entiende, pero la realidad es que con Thinky una persona de administración o contabilidad se puede crear pues desde un CRM a un gestor de empleados o un sistema de validación de facturas o todas las herramientas internas que necesita una pyme para su día a día. Qué bueno. Pues buen pitch. Suena ¿Se ha, se ha interesante. ente- se ha Me, entendido? me gusta la misión, la comparto mucho, ¿no? Y creo que el no-code no son las herramientas que vivimos, sino una filosofía. Tengo mucha reflexión acerca de. Correcto. ¿Sabes? Una cosa interesante que me contaba Gonzalo, el CEO de Think hace poco y que coincido 100%, la mayoría de empresas, sobre todo no code, se dirige hacia empresas que están muy digitalizadas, lógicamente. Si piensas en un Monday, por ejemplo, Ujú. ¿quién es el potencial cliente de Monday? Pues personas que trabajan con el ordenador, seguro. Eh, Mientras que en nuestro caso, nos orientamos a esas pymes o a esas empresas más tradicionales que tienen un ordenador ahí encima, pero no lo utilizan como nosotros. De manera que podríamos visualizar el mercado que atacan las herramientas tipo Monday, ClickUp y compañía, ¿no? 100% puro no-code, como la punta del iceberg, pero por debajo Ujú. hay una cantidad de empresas pequeñas, de pymes, de gente que trabaja en pymes y que tiene la capacidad de utilizar el no-code para crear cosas, aunque nunca le van a poner ese nombre, nunca van a saber que eso se llama así, pero nosotros lo que estamos aprendiendo es precisamente eso. Hay dos tipos de personas en las pymes. Están los picapiedra y los MacGyver. Y los MacGyver, tú le das Thinky, que si le dieras un Lambot o si le dieras cualquier otra herramienta, harían lo mismo, pero en este caso con nuestra herramienta pueden crear una serie de procesos y aportar mucho valor a la empresa. Ellos en la vida han hecho nada parecido. Ni siquiera han utilizado, no saben lo que es Zapier, pero son capaces de hacer estas cosas y nos Qué está bueno. sorprendiendo muchísimo. Hay un mercado increíble.
Qué interesante. Vamos a ir cerrando la entrevista, que llevamos aquí un buen rato hablando, pero Venga, vamos a bien. hablar de futuro, ¿vale? No code. ¿Crees que se va a convertir en una profesión? ¿Vamos a ver gente que se dedique solo a crear cosas sin código de manera visual? Yo creo que ya estamos en ese punto, ya hemos llegado a ese punto. A día de hoy hay mucha gente que por lo general trabaja por cuenta propia como freelance o trabajan en una agencia que se dedica a dar este tipo de servicios. Entonces, gente que sea capaz de vivir única y exclusivamente a base de estas herramientas, 100%, eso ya estamos ahí, diría yo, sin Ujú. ninguna duda. Si va a ser una profesión, si veremos ofertas en LinkedIn Mm. de no code, lo que sea, se empiezan a ver algunas cosas. La verdad es que sí. Mm, no creo que todavía es pronto para que las empresas orienten sus ofertas en esta dirección, Ujú. pero sí que lo vamos a empezar a ver. Yo, por ejemplo, cuando vaya a publicar mi próxima oferta, que necesito un perfil X para marketing, sí, en este caso sí que va a ser un perfil donde la etiqueta no code me gustaría que resonara, es decir, quiero gente que sepa lo que es, que le emocione casi tanto como a mí es el posible y que haya entrado en contacto. Por lo tanto, yo sí que lo añadiría, por lo tanto sería un título relacionado con no code. Y de esta forma va a ir penetrando y cada vez van a haber más ofertas, por lo tanto va a haber también más especialización en esa línea. Así que sí, mi hipótesis es que lo vamos a ver cada vez más. Pues veremos. Yo sí que conozco algunos casos, como decías, de gente que ya vive de esto. Creo que es algo que le queda camino para llegar al mainstream y que algún día podamos ver cómo hay developers, pues que haya gente que salga de un bootcamp y lo contraten directamente como no code maker. Queda un largo Ujú. camino para eso. Disfrutemos este camino con gente como tú. Te dejo la oportunidad también de que le digas a la gente que nos está escuchando dónde pueden encontrarte. Bueno, pues pueden encontrarme en Twitter, en LinkedIn, en el email si tienen cualquier duda o necesitan cualquier cosa, estaré encantado. Mi mail es franconejos@gmail.com. Mi web, que todavía no lo he publicado, pero creo que está pública, franconejos.com. También era una cosa que quería hacer hace mucho tiempo y bueno, me faltan algunos detallitos, pero ya está casi para publicar. Así que vamos, Franconejos me encontrarán en el canal que quieran hablar conmigo. Maravilloso. Pues oye, Fran, un lujo tenerte hoy aquí en el episodio y muchas gracias. Un súper placer, Alex. Gracias a ti, desde luego, y gracias a todo lo que hacéis en No Code Hackers y a seguir por ese camino. A ti.